You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a una nueva edición de Salud al Día. Empezamos nuestra nueva temporada y damos un pie derecho adelante con el segmento de cirugía general con nuestro experto, el doctor Diego Cadena, que como ustedes ya lo conocieron, nos acompañó en ediciones previas de este programa Salud al Día. Querido doctor, bienvenido a usted una vez más. Estaremos trabajando de aquí por mucho tiempo, dándole los mejores consejos a nuestros oyentes. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias a todos los que hacen parte de Radio Concierto en línea. Y pues sí, para poderles llevar mucho más contenido sobre estos temas quirúrgicos. Perfecto, claro, los temas quirúrgicos son algo que queda un poquito de lado en los programas de salud, en la información, se queda algo más para la consulta entre el cirujano y el paciente, y tenemos la idea que muchas veces solo son cirugías de emergencia, cuando también existe programación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a más de uno nos ha afectado y que es una de las patologías más prevalentes en el tema quirúrgico, que es la apendicitis. La apendicitis aguda es una enfermedad que aqueja a cerca del 20% de la población a lo largo de su vida. 1 de cada 5 personas ha tenido un apendicitis y ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. Como ya nos contará el doctor Cadena cuál es el tratamiento definitivo de esta enfermedad. Además, es una enfermedad que afecta más a varones que a mujeres ligeramente y es la primera causa de cirugía de emergencia en las salas de emergencia. Eso quiere decir que la primera causa quirúrgica por la cual un paciente termina en una sala de emergencias con dolor abdominal, pues es la apendicitis, ¿sí? Doctor, ¿cómo podríamos nosotros abordar este tema? ¿Qué es exactamente este tema apendicitis? ¿Qué sucede? La gente a veces no tiene claro qué es el apéndice, por qué se llama apéndice, dónde está, sirve, no sirve, ¿qué es lo que tenemos? A ver, muy bueno. La apendicitis es la inflamación de una parte de un órgano que se llama el apéndice secal, es en la porción inferior derecha del abdomen. Este apéndice, que todo el apéndice normalmente, puede llegarse a inflamar generalmente, la principal causa cuando sufre una obstrucción. Es un órgano hueco, no tiene un fin, no se puede continuar con nada más. La única continuación que tiene es con el colon, y cuando se tapa sigue un proceso en el que se sigue inflamando, sigue produciendo moco, similar, para que sepan cuando tenemos los pacientes, que las madres de familia cuando saben llegar y están un poco preocupadas, y para que comprendan, sabemos poner una analogía, sabemos decir más o menos como una olla de presión, ¿sí? El apéndice se tapa por cualquier cuestión. Incluso se ha visto que se puede tapar por el mismo crecimiento de unas glándulas que hay dentro del apéndice, unos folículos linfoides. Se puede tapar por pedazos de restos de heces duras, se puede tapar por semillas, por parásitos, se puede tapar por tumores en ocasiones muy raros, excepcionales, pero cualquier cosa que lo tape sigue creciendo internamente y, similar a la olla de presión, envía alertas, envía humo, el paciente va a decir que tiene dolor, que tiene náusea. Hay un sinfín de signos que nosotros tenemos que indagar cuando el paciente se presenta en emergencia, y cuando no se hace caso, revienta, sale volando la tapa. En este caso el apéndice puede estallar, se puede perforar y da otro término bien conocido, habitualmente ya saben, dicen le dio una peritonitis. Todo lo que termina en itis más o menos involucra una inflamación. Aquí lo que se inflama la peritonitis es el peritoneo, que es una cobertura del abdomen. ¿Y por qué da esto? Porque los contenidos que pasan cerca del apéndice, que es las heces fecales, algo con mucha bacteria, se disemina en el abdomen y termina generando una inflamación generalizada, un cuadro mucho más severo, ¿sí? Entonces, eso es para tomar los primeros casos para que sepan de qué se trata la apendicitis. Muchas gracias, doctor Cadena. Ha sido una explicación muy clara de la fisiopatología. Yo creo que cualquier persona que no esté relacionada con el ámbito médico lo puede entender perfectamente. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver con más información aquí con nuestro invitado y ahora dueño del programa, doctor Diego Cadena.
¿Quieres buen ambiente? Buenos ingredientes y sobre todo una novedosa y deliciosa gastronomía. Somos Yo Te Lo Cuento y estamos buscando al mejor restaurante de la ciudad, aquí en Radio Concierto en Línea. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. Muy buenas tardes con todos, estamos de vuelta aquí en Salud al Día QX, dedicado solo a temas de cirugía general. Y antes de retomar el tema, quisiera agradecer, pues, como todos los días y nuestras ediciones de todos los programas, a nuestros auspiciantes, a Grupo Pharma por apoyarnos, al equipo de Bioderma que siempre está pendiente de nosotros y por supuesto a Steam Spa que ha apoyado desde sus inicios a este programa. Querido doctor, hemos visto de una manera bastante sencilla lo que es la apendicitis, qué sucede, cómo sucede y qué le puede pasar a un paciente con apendicitis. Una de las grandes preguntas es, todos tenemos ese mismo riesgo de tener apendicitis, ¿cierto? Yo sé que tengo apéndice, todos tenemos apéndice, pero bueno, todos tenemos corazón, todos tenemos hígado, todos tenemos cerebro y no a todos nos da la misma enfermedad. Una pregunta que nos hacemos es, bueno, yo soy una persona ya de 50 años, ¿puedo tener apendicitis? O mi hijo que tiene 25 puede tener apendicitis, a nadie nos ha dado, o mi nieto, a un pequeño de 3 años, ¿le puede dar apendicitis? ¿Nos puede dar a todos, solo a uno? ¿O a quién le puede dar más o tiene mayor riesgo de poder padecer esta enfermedad? Es una muy buena pregunta. Realmente un médico, médico general, un cirujano, un emergenciólogo, debe suponer y dividir según los grupos de la edad. ¿Ya? Tenemos infantes, tenemos adolescentes y adultos jóvenes de 10 a 30 años, tenemos adultos más de 30 años y las personas de la tercera edad. Todos, al tener ya apéndice, puede que en algún momento llegue a inflamarse ese apéndice. Pero el principal grupo que tiene la incidencia de esta patología, que se tapa, se inflama el apéndice y tiene que ser tratado, va de los 10 a los 30 años. Hay series que ubican entre la segunda y tercera década. Pero ¿cuál es la cuestión? Fisiopatológicamente, la causa, por así decirlo, es diferente en cada uno. Mientras son más hacia población pediátrica, el apéndice, nos toca hacer así, suponiendo que es un cilindro hueco, por dentro tiene unas glándulas. Muchas veces dicen, el apéndice no sirve para nada, y sí sirve, la verdad, ¿sí? Es una función no tan bien establecida, pero se ve que produce inmunoglobulinas, un tipo de defensa, tiene unas células de la defensa del apéndice y también como una fuente de reserva de bacterias normales para el resto del colon. Estas glándulas de la defensa en las poblaciones pediátricas puede crecer y se tapona a sí mismo. Esto puede ser secundario a una enfermedad gripal, a un virus, cualquier enfermedad que altere, crea que las células de la defensa se crezcan, se tapona a sí mismo, y es un primer grupo, la población pediátrica. Entre 10 y 30 años es la población más frecuente para tener apendicitis y viene la otra causa que ya mencionamos, restos de materia fecal pequeñas, duras, que le taponan, se llaman fecalitos, apendicolitos. Está descrito también en la literatura que se puede taponar por las semillas. Es difícil que una sola semilla vaya y perfectamente tape el apéndice, porque nunca cuando se realiza la deposición, nunca se va solo una semilla, es todo un bolo fecal, toda una materia fecal, una masa fecal. Pero teóricamente está descrito, incluso un parásito podría entrar ahí, ¿ya? Este grupo es el más frecuente. No quiere decir que el resto esté exento. La frecuencia baja en esta población. Un acápite importante, la población femenina, si bien es cierto, de 10 a 30 años afecta más a los hombres, después en los adultos esto equipara casi una relación de 1:1, previamente da más al varón en casi 2:1, y en la mujer siempre hay que descartar con otras entidades, enfermedades
del aparato ginecológico, genitourinario, porque tiene proximidad el cuerpo, como decíamos, la parte inferior derecha, con el útero, con la trompa uterina, con el ovario, con la vía urinaria. Recordar que las vías urinarias son más susceptibles de infección en las mujeres. Entonces, un médico debe tener la perspicacia para descartar esta patología y no pensar que era una apendicitis, no hacer una cirugía incidental. En la población adulta cobra interés, en los adultos mayores, más de 65 años. ¿Por qué? Esto es algo que, si nos escuchan personas que viven con adultos mayores, están a cargo de adultos mayores, ¿qué es lo complejo de esta población? La sintomatología es diferente, no es tan clara, igual que un niño. Los cuadros son difíciles de establecer, el dolor está un poco diferente a la presentación habitual, puede que tenga solo pérdida del apetito y distensión abdominal, puede que esté adolorido en todo el abdomen y uno necesita un grado de sospecha más alta. Además, los adultos mayores tienen comorbilidades y es un aspecto que deberíamos tomar más después. Puede que tome por A o B motivos, por enfermedades de columna lumbar, por artritis, puede que tome analgésicos de manera habitual. Y si está tomando una medicación un adulto mayor, el cuadro se está solapando, se está enmascarando. Si tú tomas una medicación para el dolor, cuando sea evidente acá es porque ya se está complicando, y en los adultos mayores generalmente tienden a presentarse un poco en estadios más tardíos. Y por eso la complejidad en el adulto mayor aumenta, y además tienen otras enfermedades. Se le operó el apéndice y aparte puede tener hipertensión, se operó el apéndice y puede tener diabetes. Entonces, esa más o menos de los diferentes grupos de las edades. Bueno, queridos oyentes, poner mucha atención a lo que nos acaba de decir el doctor Cadena en este momento. Cada grupo de edad, como en medicina aprendemos, pues tiene condiciones distintas que predisponen a otras enfermedades y que también pueden sesgar muchas veces el diagnóstico. Y es muy interesante lo que sucede con las mujeres, porque hay muchos más diagnósticos que pueden llevar a un diagnóstico errado. O por otro lado, hay muchas mujeres que dicen: es que yo siempre he tenido quistes en el ovario. Es el típico dolor del quiste en el ovario, es el dolor del quiste. Se toma la medicación habitual, sigue el dolor, y ya quizás cuando llegan a la sala de emergencias resulta que no fue el apéndice. Y justo como el quiste era en el ovario derecho, ella, por seguir el dolor habitual que siempre ha tenido, su conducta habitual, pues resulta en que termina en una complicación. Y creo que va a haber tenido más de uno de esos casos en su consulta en emergencia, doctor Cadena. Pasando un poquito más adelante, hemos tenido claro ya a quién afecta la apendicitis. Sabemos cómo se desenvuelve la apendicitis. Cuando le llega a usted, doctor, un paciente con un cuadro de apendicitis, ¿qué es lo que usted debe hacer como cirujano general? Ok, bueno, aquí hay una gran realidad, ¿no? No todos van directo al cirujano. Puede que vaya, y con respeto a todos los colegas, por eso es importante indagar, que lo vea un médico y que el médico sepa, lo tenga siempre en mente. Puede verse un médico general, puede verle un médico familiar, puede ver un emergenciólogo, puede verle hasta un familiar que tenga otra especialidad, un cardiólogo, un neumólogo. Pero cuando uno tiene enfermedades abdominales, conviene mucho descartar que no sea una enfermedad de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Por eso es que en muchos centros hospitalarios, en enfermedad abdominal, piden que el primero que lo valore sea un cirujano. ¿Por qué? Si es que viene con un cuadro, el apéndice tiene pueden hacer una mímica como de varias enfermedades, puede estar con diarrea en ocasiones, ¿ya? Y uno piensa que es una diarrea, pero si realmente era un apéndice y usted le dejó pasar ese apéndice, ya no está ante una apendicitis no complicada. Ese apéndice se va a inflamar más, se va a necrosar, se va a gangrenar, hasta puede perforarse. Entonces, por eso piden siempre la valoración de un cirujano. Es mejor aquí pecar de más, por así decirlo, para ver que no vaya a ser una enfermedad de tratamiento quirúrgico. Y viene el cirujano pediatra, cirujano general, tiene elementos diagnósticos, tanto de la historia clínica, preguntar cómo fue el dolor.
En ocasiones este dolor, por si acaso, al inicio lo confunden con una indigestión, piensan que les cayó mal una comida y es la historia natural del apéndice. Se siente un poco mal y ni siquiera la parte inferior derecha, sino en la boca del estómago, como se lo dice comúnmente, y tiene pérdida de apetito. Son síntomas muy sutiles, pero así es como puede empezar. Entonces el cirujano indaga sobre la historia clínica, cómo se presentó, qué otros síntomas tiene, chequea minuciosamente el abdomen, se puede apoyar en exámenes de laboratorio y en ocasiones hasta de imagen. En ese momento, si es que se decide que es una apendicitis aguda, realmente el tratamiento va hacia quirúrgico. Muchos pueden haber leído, creo que no sé si lo abordaremos en este momento, el tratamiento solo con antibióticos es algo muy controversial, pero realmente la principal indicación es el tratamiento quirúrgico de un apéndice. Hacer una cirugía, retirar el apéndice inflamado, suturar lo que quedó y se acabó la enfermedad. Si hay dudas, si hay sospechas, para personas, médicos jóvenes que nos pueden estar escuchando, es una recomendación que se los dice en las salas de los hospitales, preferible es tener ese paciente en observación, porque mientras el apéndice se va inflamando, se va engrosando, se hace más evidente, es más fácil diagnosticarlo después. Hay ocasiones, y eso es un poco ético entre profesionales. Le vio X médico al inicio y los síntomas eran muy escasos. Le vio a las 10 horas y el síntoma ya era más claro porque estaba más inflamado. No quiere decir que el primer médico es malo. Tal vez los síntomas eran escasos para ese momento y cuando ya vino donde el cirujano ya era mucho más evidente. Y no hay que hablar en contra del colega, que el médico más malo que lo ha visto. Y el consejo es tengan ese paciente cerca. Si pueden, no le den de alta, o tengan un teléfono y vuelvan a revalorar, o vuelvan a pedir un examen de laboratorio. Y si hay la posibilidad, consultar con un cirujano que con un poco más de perspicacia, experiencia, puede descartar y llevar exactamente entre el tratamiento quirúrgico, si fuera, o descartar otras patologías. Perfecto, doctor Cadena, muchísimas gracias. Ha sido muy claro y este tema es bastante importante saber. Algo que usted mencionó, como muchas veces, tal vez entre colegas, que no debería suceder, pero más entre los pacientes, es echarle la culpa al médico que le vio en un primer momento. Como cuando usted lo dijo, la evolución de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad hace que los signos y síntomas, pues conforme avance el cuadro, se hagan mucho más específicos, ¿no? Sí. Y la idea es poder intervenir lo antes posible, pero claro, con una buena certeza diagnóstica para no cometer errores, y de tal manera tener el tratamiento adecuado, que como ya lo dijo el doctor Cadena, es la cirugía. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con más información acerca de la apendicitis en esta nueva edición de Salud al Día QX. ¿Tienes buen ambiente? Buenos ingredientes y sobre todo una novedosa y deliciosa gastronomía. Somos Yo Te Lo Cuento y estamos buscando al mejor restaurante de la ciudad, aquí en Radio Concierto en Línea. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. Muy buenas tardes con todos. Estamos de vuelta aquí en Salud al Día QX en este nuevo segmento del programa con nuestro experto, el doctor Diego Cadena, que nos va a estar acompañando siempre en el programa, solventando nuestras dudas sobre todos los temas quirúrgicos que aquejan a la salud de las personas. Hemos abordado ya la gran mayoría del tema del día de hoy, que es un tema muy bonito y es un tema muy preguntado, que muchas veces creemos saber realmente qué es lo que sucede, pero siempre necesitamos
la valoración pues, y la opinión de un experto en el tema como usted, doctor Cadena, que es un cirujano general y cirujano laparoscópico. Doctor, otra de las preguntas que se hacen las personas. Alguna vez a mí una paciente me llegó a preguntar, ¿y el apéndice puede crecer de nuevo? Y no es una sola, han habido muchas veces esta pregunta y creo que sería bueno aclarar un poco acerca de esto. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, a ver, el apéndice nace del colon, nace del ciego exactamente, es la porción del colon como se llama. Uno como cirujano cuando hace el procedimiento, sea abierto, sea laparoscópico, independientemente, tiene que sacarlo totalmente. ¿Ya? La literatura médica, yéndonos a muy técnico, si es que dejo más de 5 milímetros, el pedazo de apéndice que se quedó puede volverse a tapar y desencadenar el mismo cuadro, y es mucho más difícil darse cuenta de eso, porque uno viene pensando que ya ese paciente no tiene apéndice. Entonces, cuando se realiza la primera intervención, siempre la primera tiene que ser la mejor, la más exitosa, más efectiva, con cautela, tiene que sacar el apéndice en su totalidad. No va a crecer, pero si lo sacó incompleto, en ese pequeño segmento puede nuevamente ocurrir una apendicitis, se llama la apendicitis del muñón, ¿sí? Obviamente viene una persona, ya fue apendicectomizada, tiene dolor aquí, no tengo que ir directo a pensar apendicitis del muñón. Como dijimos, otra vez retrospectivamente, será un cálculo de la vía urinaria, será una quiste del ovario, será una gastroenteritis simple, pero el tratamiento quirúrgico la primera vez debe estar bien hecho. Perfecto, poner mucha atención, ¿no? Aquí despejamos una duda, pero ponemos una verdad a medias. Sí, el apéndice no vuelve a crecer como lo dice el doctor Cadena, muy importante, pero sí una persona que fue apendicectomizada previamente podría desarrollar apendicitis en un futuro dependiendo de cuál fue la intervención quirúrgica que tuvo, cuál fue el éxito, si es que no se dejó un remanente, que es lo ideal y que la gran mayoría de cirujanos pretenden que no suceda así, pero habría esa pequeña posibilidad de la apendicitis del muñón. Eso es muy, muy importante. Entonces, cuando les pregunten, ya saben que el apéndice no puede volver a crecer, pero sí puede quedar partes de apéndice en nuestro intestino cuando tuvimos una primera intervención, especialmente aquellas personas que tuvieron intervenciones hace muchísimos años, cuando habían otro tipo de técnicas quirúrgicas, otro tipo de evidencia, se suele ver. Sí, realmente han sido anecdóticos los casos. Cuando uno ve una apendicitis del muñón, se queda muy preocupado y les sirve para su formación decir, ok, cuando tenga un paciente tengo que estar 100% seguro de que saque todo. Si no, puede pasar eso y es algo desconcertante. No se lo deseo a nadie. Eso es muy importante tener en cuenta. Ahora, doctor Cadena, ¿qué sucedería en el caso supuesto en el cual nosotros somos reacios a buscar atención médica? Dejamos que el tiempo pase, que evolucione. Sabemos que la mortalidad de la apendicitis, cuando tenemos una apendicitis no complicada, es muy baja, menos del 5 o 3%, realmente es bajísima, pero cuando un paciente tiene peritonitis, esta aumenta sustancialmente. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de alguien que no acuda a valoración o sea mal valorado? ¿Qué consecuencias puede tener esto? A ver, muy buena pregunta, y aquí va primero una recomendación a los que escuchan, médicos y pacientes o familiares. En nuestra cultura ecuatoriana un poco es dolor abdominal a la farmacia, y pese a que hayan restricciones en papel sobre la venta de medicamentos, las farmacéuticas no respetan mucho esto y empiezan a veces tratamientos antibióticos, analgésicos, y no lo realiza un médico, y con todo el respeto a quien atiende dicho lugar, pero ya empieza a encubrir el cuadro, ¿sí? Si toma analgésicos, esto va a ceder de manera parcial, creo que va a ceder al día siguiente. Si no le pasa mismo, va a ir a la emergencia y va a ir complicado. Igual las madres son benditas mujeres, pero en el cariño que ellos pueden tener muchas veces sus hijos, ya empiezan a medicar. Es más frecuente las madres que los padres. Empiezan a medicar y pasa lo mismo. Hay que tener cuidado con las enfermedades abdominales, como dijimos, de que no va a ser una enfermedad de tratamiento quirúrgico, sino eso va aumentando. La recomendación, primero, cuidado con la automedicación, ¿ya? La automedicación puede que
de un alivio transitorio de la enfermedad, aunque por dentro ese apéndice sigue inflamándose, es una bomba de tiempo. Y cuando llegan los pacientes en esas instancias, siempre viene más complicado, generalmente perforado, necrosado, peritonitis, aumenta el tiempo de estadía, la cirugía para nosotros es más compleja, rarísimos casos que necesiten sacar una porción del colon, pero está descrita, ¿sí? De lo que solo tenía que sacar entre alrededor de 9 centímetros que mide un apéndice, sacar casi 40, 50 centímetros del colon porque está dañado toda esa parte, sería catastrófico. En la pandemia vivimos algo, ¿sí? Para los cirujanos generales o las personas, médicos en general que tuvimos la experiencia de estar en primera línea, los pacientes sí tuvieron miedo de ir directamente al hospital porque sabían que habían pacientes con COVID, no querían ir. Se automedicaron, esperaron. Y al inicio de la pandemia y en el segundo confinamiento vimos mucho de eso, apéndices complicados, ¿sí? Apéndices ya perforados, tienen que tener en esas ocasiones antibióticos más fuertes, su estancia hospitalaria es más grande, son susceptibles de que sus heridas se infecten. Como decíamos, por ahí pasan las heces fecales, algo con muchas bacterias, y puede infectar las heridas y estar lidiando con curaciones de las heridas cada día. La morbilidad, las enfermedades que esto desencadena son mayores. Entonces, mientras estamos en pandemia, cuidado con la automedicación, ¿sí? Familiares, el mismo paciente, madres. Cuidado con eso porque aumenta los riesgos. La cirugía, e incluso el cirujano sufre más de lo que el apéndice llega a un término médico que decimos nosotros es emplastronarse. El resto de estructuras en el abdomen intentan que esa infección no se abra hacia todo el abdomen. Entonces vienen y lo cubren con diferentes partes, con el mismo intestino, una grasa que se llama epiplon. Es como cuando en las guerras se botaba el soldado encima de la granada para que no mate a los compañeros, así es el apéndice. Se intenta emplastronar, tapar, que si se revienta solo esa parte, y operar eso es mucho más difícil. Y en ocasiones pueden hasta necesitar una nueva operación para hacer limpiezas. Entonces, nuevamente, recomendación, atención pronta donde el médico, no necesariamente un cirujano, y el médico estar pendiente de ese paciente, porque conforme pasa el tiempo los signos se pueden ir aclarando y algo que pensaba que no era, sí será una apendicitis. Perfecto, muy importante, ¿no? El tema del dolor abdominal, la automedicación puede no solo retrasar nuestra visita al médico, una valoración adecuada, sino que cuando ya llega esta visita también se sesga el cuadro y es más difícil realizar el diagnóstico oportuno. De hecho, lo primero que hacemos en sala de emergencias del personal médico cuando valoramos es no administrar analgésicos a los pacientes. Sí, hay mucho dolor, sí, pero no podemos administrarlo hasta que la persona más experimentada pueda hacer el examen físico. Si es que está a disposición y va a llegar en 10 minutos, media hora, pues obviamente lo voy a esperar, porque él va a tener mayor sensibilidad, mayor especificidad. Su examen físico va a ser más certero y me puede dar una impresión diagnóstica más cercana a lo que necesitamos y darle el mejor tratamiento a nuestro paciente. Por eso, una vez más, siempre recordarles lo importante de recibir atención especializada, de recurrir a los servicios de salud y pues siempre contar con un experto que nos dé una valoración oportuna y nos dé nuestro mejor tratamiento. Creo que, doctor Cadena, en esta edición de este programa hemos podido abordar lo más importante para todos nuestros oyentes. Creo que se han despejado muchas dudas, muchos mitos. ¿Algo más que nos quisiera usted contar o acotar este programa? A ver, en apendicitis aguda es una enfermedad muy frecuente, ¿sí? Si busquen el apoyo de un médico, sea en entidades públicas, entidades privadas, porque cuando se trata mal desde el inicio, automedicación, está empezando ya el camino a hacer un resultado un poco más catastrófico. Realmente los familiares que a veces ya han sufrido una enfermedad son conocedores de eso y ellos mismos vienen con el paciente, con el familiar, con el diagnóstico, porque ya saben. Pero hay otras personas que no lo hacen. La automedicación realmente es uno de los pilares que deberíamos como médicos intentar combatir, ¿sí? Siempre buscar que, pese a que el síntoma persista, no pierdan la fe en su médico de cabecera, vuelvan otra vez, estén pendientes. El médico
una y otra vez, si es necesario examinarle 2, 3 veces, que lo haga, porque el apéndice toma muchas posiciones y según el tipo de la posición es más síntomas. En ocasiones está muy hacia atrás, en ocasiones muy elevado casi en el hígado, a veces casi en la pelvis. Simula muchas enfermedades del apéndice, una enfermedad tan cotidiana, pero puede ser tan engañosa que requiere de una atención especializada. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Cadena, aquí en esta primera edición ya de formalmente Salud al Día QX, porque recordarán ustedes que conversamos acerca de lo que fue la cirugía bariátrica y pues posteriormente haremos una nueva edición reforzada, haremos un remix del programa para ya este nuevo set que es Salud al Día QX. Les agradezco muchísimo por su tiempo, doctor Cadena, siempre es un gusto compartir este espacio de conocimiento y de consejos médicos para nuestros oyentes. Y agradecer también a todos aquellos que nos han apoyado, Grupo Pharma, Bioderma y Steam Spa, que han estado muy pendientes del programa y que hacen que esto sea realidad. Nos vemos hasta la próxima, queridos oyentes, y estaremos con nuevas sorpresas aquí en Salud al Día QX con nuestro querido doctor Cadena. Muchas gracias, Kevin, igual por la invitación. Siempre, doctor. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with